Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes para ver esta presentación. Em, Estoy muy contento de que hayan bastantes estudiantes de ingeniería civil en estas presentaciones y que ojalá se motiven y escuchen esta presentación y se motiven para acercarse a la unidad de gestión y evaluación de la Red Vial Nacional, donde estamos desarrollando este proyecto, porque puede ser una opción interesante para que desarrollen proyectos de tesis de licenciatura o de maestría, como ya lo estamos haciendo, de hecho, y como lo hemos hecho. El proyecto se llama Desarrollo de un modelo empírico probabilístico de deslizamientos disparado por terremotos. Es un proyecto en el que estamos participando personal de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional, personal de la Universidad de Rutgers y personal de la Universidad de Indiana. El proyecto nace originalmente cuando de la Universidad de Indiana nos contactan por un catálogo de deslizamientos que tenemos nosotros generados por el terremoto de Cinchona y un modelo que ya ellos desarrollaron a nivel global. Entonces, para mejorar su modelo ocupan catálogos de deslizamientos y ellos querían tener acceso a ese catálogo que tenemos nosotros. Y ahí empezamos a hablar de hacer una traducción del modelo y una traducción a un lugar, a un ambiente local. Entonces, aplicar el modelo a nivel local en Costa Rica, que es lo que les vamos a explicar. La agenda de esta presentación, una breve introducción, algo de gestión de riesgo, ya una descripción más detallada del proyecto. Vamos a hablar de trabajos anteriores en esta línea de investigación, los objetivos de este proyecto, la metodología y algunos resultados preliminares. Entonces, la justificación de este proyecto y de trabajar en esta línea de investigación tiene que ver con el reglamento interno de la NAME. El reglamento interno en el artículo 14 dice que el programa de ingeniería sísmica y gestión de riesgos naturales, que es un programa que ya no existe, tiene como objetivo principal contribuir a mitigar el impacto y la destructividad de los fenómenos naturales de la región de América Central, los cuales incluyen terremotos, huracanes y erupciones volcánicas. Habla de que el análisis de riesgo se realiza mediante la aplicación de modelos simplificados de los efectos destructivos de los fenómenos y del comportamiento de las obras de infraestructura integrados en en un sistema de información geográfica. Entonces, aunque este es el objetivo de ese programa que ya no existe, sigue siendo un objetivo muy noble y muy bueno en el que veníamos trabajando anteriormente y en el que hemos decidido continuar trabajando a pesar de que este programa ya no está dentro de los programas de la NAMA. Habíamos desarrollado con este programa y con otras unidades un proyecto similar a este, pero aplicado a puentes. Entonces, tenemos experiencia en este tipo de desarrollo de proyectos y junto con la Universidad de Indiana estamos haciendo esta adaptación del modelo global que ellos tienen. Entonces, es como una oportunidad de seguir trabajando con este objetivo que sigue vigente dentro del reglamento interno de la NAME y poderlo desarrollar. Dentro de la gestión de riesgo hay tres tareas fundamentales que se realizan. Está la de conocimiento del riesgo, la de reducción del riesgo y la del manejo de desastres. Nuestra unidad de gestión y evaluación de la Red Vial Nacional, dentro del trabajo que hacemos, estamos en esta área, la primera, la de conocimiento del riesgo, en donde nos enfocamos en la identificación de la amenaza, que en este caso son los deslizamientos generados por terremotos, el monitoreo, la exposición y la vulnerabilidad. Hacemos un análisis del riesgo y llegamos a la parte de comunicación de riesgo. O sea, vamos a comunicar nuestros resultados. Estas otras dos tareas son más específicas, como por ejemplo para la Comisión Nacional de Emergencias o para el CONAVI, que son los que se construyen las carreteras y los que se encargan de otros aspectos. Y la Comisión de Emergencias es la de manejo de desastres. ¿Okay? Dentro de los trabajos anteriores, como les mencioné, en esta línea de investigación, en la que, bueno, yo personalmente vengo trabajando desde el 2009 con la generación de modelos de análisis de susceptibilidad, específicamente en el volcán Poás, que fue el primer proyecto. Esto ya fue publicado en el 2009, en este artículo que está acá, y en el que se desarrolló un modelo de susceptibilidad para deslizamientos generados por sismos a partir del terremoto de Cinchona. Entonces, a partir de factores de susceptibilidad y con un sismo hipotético y la aceleración, el PGA de ese sismo, se pudo hacer
una zonificación de susceptibilidad de cuáles son las zonas más propensas a deslizamientos. Además del catálogo de deslizamientos generado por este terremoto y que fue el que nos abrió la puerta a la colaboración con la Universidad de Indiana. El segundo trabajo en esta línea de investigación lo realizamos cuando la unidad de puentes era parte del PITRA. Y lo que hicimos junto con Jorge Muñoz fue un proyecto de investigación que le pusimos de nombre Protocolo de Evaluación de Puentes después de un sismo, que estaba asociado a otro proyecto de investigación de una densificación de red de acelerógrafos junto con el Laboratorio de Ingeniería Sísmica. Entonces el proyecto de puentes, que era fantástico, lo que hacía era que a partir de todo un análisis de riesgo que se hizo del país y de características y de factores que podrían afectar sí, que podrían desarrollar situaciones cerca de los puentes, y además una evaluación de puentes, se determinó cuáles eran los puentes que a partir de un sismo específico tenían que ir y evaluarse primero, para ver cuáles eran los efectos de ese terremoto que había ocurrido. Entonces se usaban los datos de los acelerógrafos del Laboratorio de Ingeniería Sísmica, el sismo ocurría y en cuestión de minutos se obtenía este mapa en la página del LIS, donde aquí estaba el sismo y cada uno de estos puntos azules es un puente, y a partir de esto le indicaba a uno cuál era el puente que tenía que ir y evaluar de manera urgente, prioritario o una exploración no tan prioritaria. Por ejemplo, en este evento que está aquí de este año, un sismo que ocurrió en julio de este año, en esta zona estos puentes están en anaranjado y debieron haber sido evaluados. Sin embargo, este programa, este proyecto, junto con la unidad de puentes, bueno, fueron sacados de PITRA y al proyecto no se le dio continuidad, y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica el 8 de septiembre decidió finalmente darle cierre a ese proyecto y actualmente esto no está funcionando. Entonces, la idea de nosotros desde la unidad de gestión es realizar algo muy similar a esto, pero en lugar de que sean puentes, sean taludes, y específicamente en rutas de montaña. Saber cuáles son los taludes que debemos de evaluar primero, o en los que probablemente ocurrieron deslizamientos y que están bloqueando el acceso a las zonas más afectadas por un terremoto. Entonces, junto con bueno, en el proyecto de puentes también hicimos toda una capacitación de personal del Colegio de Ingenieros que estaba capacitado para ir y evaluar esos puentes en el momento en que el sismo ocurría. Entonces queremos hacer lo mismo, pero con taludes. La relación de sismos con deslizamientos en Costa Rica es muy fuerte. A partir de 1772, que hay una base de datos histórica, han ocurrido o se han categorizado al menos 22 eventos en los que se han identificado que ocurrieron deslizamientos generados por un sismo específico. De estos 22 eventos, hay sismos que han sido por subducción, otros sismos, la mayoría, por fallas locales dentro del territorio. Los principales, o algunos recordados, el terremoto de Limón, el terremoto de Cinchona, y en el que estamos trabajando en este momento específicamente y que nos estamos enfocando, es en el terremoto de Buenavista, que ocurrió en 1983, y es este que está acá, este 14, que está muy cerca de la ruta 2, que es la que comunica entre Cartago y Pérez Celedón, atravesando el Cerro de la Muerte. Entonces, se nos acerca en el 2020, se acerca la Universidad de Indiana, que fue la que desarrolló este modelo empírico global para determinar sismos, para determinar deslizamientos a partir de sismos en tiempo real. Este es un modelo que ellos desarrollan a partir de ciertos factores y ciertas características del terremoto. El modelo es un modelo que se puede entrenar a partir de bases de datos de deslizamientos reales generados por terremotos. Entonces, por eso ellos necesitan más catálogos de deslizamientos por sismos para ir entrenando su modelo. Entonces, ellos se acercan a nosotros, vemos, nos explican su proyecto. Este modelo actualmente funciona a partir de ciertos parámetros y ciertos factores. Esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, es un ejemplo donde están los diferentes mapas con los diferentes factores que se multiplican y van a definir cuáles son las zonas con mayor probabilidad de generar deslizamientos. Se revisan estos puntos negros que están aquí, son deslizamientos reales. El modelo revisa dónde es que fue exitoso ese acercamiento de la probabilidad.
y corrige y luego vuelve a correrse el modelo y se ajustan a los sitios donde realmente ocurrieron deslizamientos. Esto utilizando datos globales como topografía, geología, el contenido de humedad del suelo, y el mapa de disparo serían las aceleraciones o un shake map que genera el Servicio Geológico de Estados Unidos. Entonces, actualmente el Servicio de Estados Unidos utiliza este modelo de los autores de la Universidad de Indiana con los que estamos trabajando, y en el momento que ocurre un sismo, 10 minutos después se genera un reporte como este que está acá, donde indica el estimado de la zona que podría tener deslizamientos y las zonas que podrían ser afectados. Este es, por ejemplo, un terremoto que ocurrió en Irán el mes pasado, en noviembre. Este es el que acaba de ocurrir ahora a finales de noviembre en Perú, y donde vemos que subió con respecto a aquel que teníamos de Irán la probabilidad de que se hayan dado deslizamientos, donde efectivamente ocurrieron deslizamientos. Y esto se puede revisar automáticamente 10 minutos después o menos después de que ocurre el sismo. Entonces la idea es generar algo como esto, pero local para Costa Rica, a partir de datos locales. Actualmente el modelo podría aplicarse en Costa Rica, el modelo global. De hecho, por ejemplo, en este sismo que ocurrió en el 2019, en la zona sur del país, cerca de la frontera con Panamá, este es el sismo principal, el modelo se corrió automáticamente y no indicó que no se habían generado o que no habían zonas en las que se generaron deslizamientos. Nosotros tenemos algunas carreteras que evaluamos aquí en la zona sur, entonces aprovechamos para verificar si efectivamente por ese sismo se habían generado deslizamientos y no. O sea, cuando hicimos las visitas de campo, fuimos a las zonas donde yo creí que podrían haber deslizamientos y efectivamente no habían, como el modelo lo sugería. Esto es el mapa de intensidad de aceleraciones y donde tal vez podían haber deslizamientos. En ese momento decía que no, y así lo pudimos corroborar en el campo. Entonces, el objetivo general de este nuevo proyecto es adaptar el modelo de probabilidad de la Universidad de Indiana y que aplica el USGS, pero a nivel local. Entonces, para esto, lo que vamos a trabajar es con el mismo sistema de ellos de regresión logística, de revisión con catálogos de deslizamientos, y aplicarlo primeramente a rutas de montaña, a zonas de rutas de montaña, que son las que se ven más afectadas cuando ocurre un terremoto de fallas locales o por subducción, y que se generan deslizamientos que bloquean el acceso a las zonas de mayor impacto, como observamos en el caso del terremoto de Sichora. Entonces, hemos decidido que la primera ruta en la que lo vamos a probar es en la ruta 2, entre la sección de San Isidro del Guarco en Cartago a San Isidro de Pérez Celedón. Esa es la ruta 2 que atraviesa el Cerro de la Muerte, y donde, como les mencioné antes, ya ha ocurrido un terremoto histórico en esa zona. Entonces, objetivos específicos del proyecto, que son muy similares a lo que habíamos hecho con el protocolo de puentes, va a ser establecer un protocolo de evaluación de taludes con deslizamientos cosísmicos, o sea, deslizamientos generados por terremotos. Vamos a establecer un protocolo de generación de catálogos de los deslizamientos que se generan por el terremoto. Entonces, apenas ocurre un terremoto y se generan deslizamientos, pues hay una metodología de ir y levantar esa información de forma sistemática. Vamos a evaluar e identificar los taludes que tengan deslizamientos o que sean inestables y que impliquen un riesgo para los usuarios, y principalmente en este caso los usuarios serían los cuerpos de ayuda. Vamos a generar una priorización de zonas de taludes para evaluar después de ese sismo, y vamos a generar insumos que identifiquen las rutas de comunicación estratégica donde los taludes evaluados no hayan sufrido daños. Entonces también vamos a sugerir a la comisión de emergencias cuáles son las mejores rutas donde tal vez no hay tanta afectación o deslizamientos para que puedan accesar a esas zonas lo antes posible. La metodología que queremos aplicar a nivel local es básicamente la misma del modelo global, pero con los factores de susceptibilidad a nivel local. Entonces aquí estamos hablando de que las capas de geología, uso de la tierra, contenido de humedad, los shakes maps no serían generados a partir del USGS, sino que quisiéramos que se generen a partir de una red de acelerógrafos que están relacionadas con la carretera que estamos analizando, y que esa información la manejaría el Laboratorio de Ingeniería Sísmica. Generamos el modelo, y ese modelo va a, como es para
a nivel local lo vamos a entrenar con bases de datos locales. Entonces tenemos que generar los catálogos o tenemos que ver cuáles catálogos de deslizamientos tenemos a nivel local. Ese modelo se revisa y se vuelve a correr y se va afinando poco a poco, junto o conforme vayamos teniendo más bases de datos, y entonces nos va a ir mejorando la probabilidad de definir cuáles son las zonas donde va a haber deslizamientos a partir de un terremoto. Ok, voy a mostrarles algunos resultados preliminares de principalmente la generación de los factores de susceptibilidad y algunos catálogos de deslizamientos que ya tenemos bien definidos para Costa Rica. Dentro de los factores de susceptibilidad, uno que es bien importante es el de la topografía de todo el país. Porque el modelo global utiliza, por ejemplo, curvas de nivel cada 30 metros a partir de misiones de la NASA que usan topografía general a nivel global, como similar a lo que hay en Google Earth, que aunque tiene buena resolución a nivel global, pues para un modelo local no es tan buena. Entonces hemos utilizado la información nueva que está disponible en la página del SNID para generar un modelo de elevación digital de todo el país. Ahora, este modelo de elevación digital tiene zonas, como se observa en este mapa en azul, en las que el SNID no logró tener la resolución necesaria por la cobertura de nubes que había en ese momento. Entonces hemos llenado esos vacíos con información de satélites japoneses que han generado topografía suficientemente buena como para poder amarrarla con lo que tenemos del SNID. Entonces ya hemos completado un mapa, un modelo de elevación digital de todo el país, llenando todos estos huecos con una resolución muy buena en la que podemos obtener datos como este otro mapa que está aquí, ya específicamente de la ruta 2, de las pendientes que hay en esa zona y en los taludes asociados a la carretera. Entonces es uno de los principales resultados que obtuvimos o que completamos a finales del año pasado y hemos revisado a inicios de este año. Dentro de los otros resultados preliminares está la determinación de la geología local y específica relacionada con la carretera, con la Ruta Nacional número 2 entre San Isidro del Guarco y San Isidro de Pérez Celedón. Entonces hemos hecho giras de campo principalmente de geología en las que se han hecho mapeo y se ha revisado los mapeos geológicos que se habían hecho anteriormente. Este trabajo de campo implica identificar los materiales, identificar su calidad, y para una segunda fase estaríamos haciendo una caracterización geotécnica de los diferentes materiales en los diferentes taludes que hemos identificado. Otra cosa que se me olvidaba mencionar es que todos estos puntos que están acá en este mapa son puntos de taludes que han sido intervenidos por CONAVI en los últimos 3-4 años y en los que se han hecho trabajos o en los que hemos identificado que ya hay problemas de inestabilidad y hay deslizamientos. Entonces ya están también identificados. Estos sitios, en cada uno de estos sitios son 16 sitios aproximadamente. Hemos hecho vuelos con drones y levantamiento topográfico detallado para generar modelos de elevación con mayor precisión, como este que estamos observando acá. Hemos hecho ese levantamiento histórico de deslizamientos de la Ruta Nacional número 2 en este sector, en estos tramos. Hemos hecho la identificación de los taludes intervenidos. También hemos hecho la identificación de algunas de las características principales de estos sitios evaluados. Y todo esto nos va a ayudar o nos está dando insumos para mejorar este modelo de probabilidad, pero a nivel local, específico para la ruta. Lo otro que hemos realizado ha sido de aquellos 22 sismos históricos que han ocurrido, que han generado deslizamientos, de cuáles podemos generar un catálogo de deslizamientos que sea suficientemente bueno y preciso para poder definir en dónde es que se ubicaban esos deslizamientos. Entonces, lo hemos completado para el terremoto de Limón, para el terremoto de Cinchona, el terremoto de Sámara no muy bien, porque ahorita les explico qué fue lo que ocurrió, para un sismo que ocurrió en Capellades en el 2016 y actualmente estamos trabajando en el terremoto de Buenavista. Entonces, el terremoto de Limón, aunque fue en 1991, se hizo un muy buen trabajo
con fotografías aéreas que se tomaron en sobrevuelos y un mapeo de los deslizamientos muy, muy bueno en todo ese sector de la cuenca sur de Limón, y suficiente como para ubicar las zonas donde se dieron los deslizamientos. Entonces hemos completado este catálogo donde se lograron identificar casi 2000 deslizamientos, y a los cuales se les pueden sacar características y ubicación que se pueden poner en un sistema de información geográfica. Tenemos el catálogo de deslizamientos del terremoto de Cinchona, donde se identificaron casi 5000 deslizamientos, igual caracterizados y ubicados. El terremoto de Capellades, que fue un terremoto pequeño, pero a nivel local generó deslizamientos en la zona de Capellades. Aquí se identificaron aproximadamente 52 deslizamientos que están asociados a la zona epicentral principalmente y zonas de alta pendiente. Y con el terremoto de Sámara, lo que ocurrió es que no logramos hacer un catálogo completo, pero sí logramos identificar zonas en las que se dieron deslizamientos. Este, al ser un terremoto por subducción diferente al origen de los terremotos anteriores de los otros catálogos, el área en donde generó deslizamientos es más extensa que los anteriores, que se relacionan con el epicentro. Esto se propagó en diferentes zonas y también está relacionado con efectos de sitio. Entonces, aquí no hemos logrado obtener ese catálogo que el modelo necesita para afinar sus resultados. Y para el terremoto de Buenavista, que está muy cerca de la Ruta Nacional número 2, lo que obtuvimos gracias al Instituto Geográfico Nacional es una serie de fotografías aéreas capturadas en 1984, donde todavía se ven las marcas o las cicatrices en la vegetación de los deslizamientos generados por ese terremoto. También logramos ubicar un informe interno del ICE, donde estaban mapeadas varias zonas en donde estaban los deslizamientos, y ya hemos identificado, creo que como 500 deslizamientos, y a partir de estas fotografías aéreas, donde se ven estas cicatrices o estas marcas que son los deslizamientos, creo que podríamos llegar a ubicar aproximadamente unos 1500 deslizamientos. Que eso va a ser súper bueno para poder entrenar el modelo y mejorar su resolución. De los resultados preliminares también ya hemos hecho algunos. La otra ventaja que tiene el modelo es que se pueden hacer terremotos sintéticos o terremotos artificiales en los que se generan las aceleraciones y se multiplican por los factores de susceptibilidad y se obtienen las zonas donde se podrían generar deslizamientos. Y se hace el análisis posteriormente de probabilidad. Entonces, este análisis lo hicimos simulando el terremoto de Cartago de 1910, aquí en la falla de Agua Caliente, esta X que está aquí, aquí iría la carretera. Y entonces hicimos ese análisis de probabilidad de daño, de daño, y esto es lo que obtuvimos, que principalmente estas zonas donde están los puntos en rojo son las zonas con mayor probabilidad, donde el modelo coincidió junto con las zonas donde podrían haber deslizamientos. Hay algo que no he mencionado, pero que deberíamos de tomar en cuenta, y estamos viendo a ver cómo lo tomamos en cuenta en nuestro trabajo, y es la relación que existe actualmente del clima y de la variabilidad climática con la generación de deslizamientos por terremotos. Hay un caso que ocurrió en Hokkaido, en Japón, en el 2018, que es estas imágenes que están aquí abajo, donde ocurrió un terremoto que disparó miles de deslizamientos en territorios volcánicos, pero que ese terremoto ocurrió una semana después de que por esa zona fuera atravesada por un tifón. Entonces los suelos estaban completamente saturados, además de que había sido un invierno muy intenso y en la que todos los suelos estaban completamente saturados. Entonces después de eso vino el terremoto y se generó esta gran cantidad de deslizamientos, que sería muy diferente a no haber tenido los suelos saturados por el tifón y por la temporada lluviosa tan intensa que tuvieron. Y esto es algo a lo que se le ha puesto mucha importancia en diferentes institutos de investigación, en cómo esta variabilidad climática puede estar también relacionada con deslizamientos y más deslizamientos que puedan afectar las carreteras.
Entonces, lo que esperamos generar a mediano plazo con respecto a este proyecto y que, como les dije al principio, ojalá más estudiantes, ahorita tenemos un estudiante trabajando en la tesis de licenciatura con nosotros en este proyecto, pero hay más rutas de montañas en las que podríamos aplicar este modelo. Entonces, lo que esperaríamos generar a mediano plazo es tener un protocolo de evaluación de taludes, de taludes y deslizamientos generados por un terremoto, un protocolo de ir y generar catálogo de estos deslizamientos de una forma metódica, también una capacitación y capacitar a los evaluadores de primero, segundo y tercer orden que puedan ser los primeros que accesen a esas zonas y puedan evaluar los taludes y informar de los deslizamientos, darnos esa información y nosotros retroalimentar a la Comisión Nacional de Emergencias y a la Cruz Roja para definir cuáles son las mejores rutas de acceso después de un sismo y a las zonas más afectadas. Eso sería. Muchas gracias y estoy anuente a recibir consultas sobre este proyecto.